El laboratorio de física cuántica del séptimo piso de la Academia de Intercambio Galáctico vibraba con ese caos controlado propio de albergar 20 enfoques distintos para comprender el universo. Marcus Cain mantenía la cabeza gacha, concentrado en las lecturas de su acelerador de partículas, intentando ignorar las risas musicales que provenían del otro extremo del laboratorio, donde Zero trabajaba con su grupo de investigación. Cain, tu frecuencia de resonancia está completamente desajustada, exclamó el profesor Tex, el instructor andromedano, cuyos tentáculos no dejaban de moverse mientras supervisaba los diversos experimentos. ¿Estás prestando atención a tu equipo? Marcus ajustó los controles con más fuerza de la necesaria, apretando la mandíbula mientras intentaba fingir que no había estado escuchando cada nota de la voz de Ser mientras explicaba la mecánica temporal a sus compañeros de laboratorio. Lo siento, profesor. Recalibraré. De reojo, pudo ver la inconfundible silueta de Ser. Alta, grácil, con cabello plateado que reflejaba la luz artificial del laboratorio como la luz de las estrellas. Lo único que la delataba como no humana eran las delicadas puntas de sus orejas. Un rasgo que, de alguna manera, la hacía más hermosa que extraña a sus ojos traicioneros. Marcus, dijo la voz de Tommy Walsh desde la estación de trabajo vecina. Estás agarrando la herramienta de calibración como si quisieras estrangularla. ¿Qué te preocupa? Nada, murmuró Marcus, obligando a sus manos a relajarse. Solo intento hacer bien esta lectura. Tommy, su compañero de habitación durante el último año y probablemente la única persona en la academia capaz de leer el estado de ánimo de Marcus con cierta precisión, arqueó una ceja. Claro. Por eso has estado evitando el laboratorio cuántico durante 3 semanas y por eso prácticamente saliste corriendo de la clase de xenobiología comparada ayer cuando Ser intentó hablar contigo. Marcus sintió que sus hombros se tensaban al oír su nombre. No he estado evitando a nadie. Claro que no, respondió Tommy con el escepticismo propio de quien ve a su mejor amigo destruir sistemáticamente su propia felicidad por razones que no explica. Por eso diste toda la vuelta a la residencia esta mañana, solo para evitar pasar por la biblioteca donde estudia. El acelerador de partículas eligió ese momento para emitir un pitido de advertencia que sonó sospechosamente como si se burlara de él. Marcus pulsó el botón de reinicio e intentó ignorar que Tommy tenía toda la razón. Había estado evitando hacer, llegando a extremos cada vez más ridículos para asegurarse de que sus caminos no se cruzaran, aunque eso significara trastocar por completo su horario académico. Atención, alumnos, anunció el profesor Tex, señalando con sus tentáculos la pantalla del cronómetro. La clase de laboratorio termina en 10 minutos. Por favor, inicien el apagado de sus equipos. Marcus sintió una punzada de ansiedad familiar al darse cuenta de que Ser tendría que pasar por su puesto de trabajo para llegar a la salida. Empezó a guardar sus cosas a la velocidad de quien huye de un desastre natural, metiendo tabletas de datos y herramientas de calibración en su mochila sin ningún orden ni concierto. La voz de Marcus Ser vino justo detrás de él, con la sutil entonación que caracterizaba a su especie cuando estaban inseguras o preocupadas. ¿Podría hablar contigo un momento? Marcus se quedó paralizado, con las manos aún metidas en su bolsa de material. A través de las superficies metálicas pulidas del laboratorio, pudo ver su reflejo, unos ojos ámbar preocupados, unas orejas puntiagudas y una expresión de suave confusión que le dolió en el pecho. Estoy muy ocupado ahora mismo, dijo sin volverse. Lo dejamos para otro día. Llevas diciendo lo mismo 3 semanas, respondió Ser. Y Marcus pudo oír cómo el dolor se colaba en su voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura diplomática. Marcus, ¿qué te pasa? ¿Te he ofendido en algo? El dolor genuino en su pregunta hizo que Marcus quisiera darse la vuelta y explicarlo todo, disculparse por la confusión y el dolor que su comportamiento estaba causando. En lugar de eso,
Se echó la bolsa al hombro y se dirigió a la salida sin mirar atrás. No pasa nada, dijo por encima del hombro. Solo tengo mucho que estudiar. Detrás de él, oyó a Tommy murmurar algo que sonó como, «Eres un idiota». Mientras tanto, Ser permanecía en silencio, atónita. Marcus no aminoró el paso hasta llegar sano y salvo a su habitación de la residencia, donde se desplomó sobre su estrecha cama y se quedó mirando al techo, intentando ignorar el temblor de sus manos. La verdad era que Zero no tenía ningún problema. El problema era él, con la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que ella sonreía, con cómo su risa le hacía sentir capaz de conquistar la galaxia entera, y con los sueños cada vez más intensos que lo hacían despertar con culpa y confusión. Marcus Cain evitaba a Zero porque se estaba enamorando de ella, y en su mente, eso lo convertía en la persona más peligrosa en su vida. Se suponía que la plataforma de observación de la academia a medianoche estaba vacía, un espacio tranquilo donde los estudiantes podían contemplar el firmamento más allá de la atmósfera de Nueva Terra y tal vez ponerse al día con sus lecturas sin distracciones. Marcus había contado con esa soledad cuando se escabulló de su habitación, incapaz de dormir y esperando que la inmensidad del espacio le ayudara a relativizar sus problemas. En cambio, encontró a Zero esperándolo en la sombra cerca del mirador principal, sus ojos luminosos reflejando las estrellas distantes como galaxias capturadas. «Sabía que acabarías aquí», dijo en voz baja, entrando en el suave resplandor azul de la iluminación de emergencia. «Siempre pensabas mejor mirando las estrellas». Marcus se detuvo en seco. Su vía de escape estaba bloqueada por la única persona a la que había intentado evitar desesperadamente. «Seri». «No», lo interrumpió ella, con una voz más autoritaria que nunca. «Esta vez no puedes huir, Marcus. Merezco una explicación». Se acercó, y Marcus tuvo que luchar contra el instinto de retroceder para mantener la distancia que había guardado durante semanas. En lugar de eso, se quedó paralizado mientras ella se acercaba. Lo suficientemente cerca como para ver los sutiles reflejos plateados en su cabello. Lo suficientemente cerca como para percibir su aroma. Algo parecido a flores de estrellas y lluvia que lo mareó. «¿Lo recuerdas?», dijo Ser con cuidado, «nuestra primera semana en la academia. Me ayudaste a orientarme en las secciones de literatura humana de la biblioteca porque el sistema de clasificación me confundía. Pasamos 4 horas hablando sobre las diferencias entre la literatura terrenal y la poesía etérea». Marcus tenía la garganta seca. «Lo recuerdo. Y aquella vez que sentí nostalgia durante la celebración de la alineación celestial. Te sentaste conmigo en los jardines y me escuchaste hablar de mi familia hasta que me sentí mejor». Sus ojos escrutaron su rostro, buscando algún rastro del amigo que creía conocer. «¿Qué le pasó a esa persona?», preguntó Marcus. «¿A dónde fue?». «No pasó nada», respondió Marcus con voz apagada. «He estado ocupada con «no me mientas», espetó Ser, con un tono que denotaba frustración y dolor. «Me has estado evitando tanto que otros estudiantes han empezado a preguntar si ha habido algún incidente diplomático entre nosotros. Tommy está muy preocupado por ti y el profesor Tex me preguntó si tenías problemas académicos porque tu rendimiento ha bajado muchísimo». Marcus sintió que el calor le subía a las mejillas. Sabía que sus tácticas de evasión eran obvias, pero no se había dado cuenta de cuánto afectaba su comportamiento a todos a su alrededor. «Cambié mi horario de clases», continuó Ser con insistencia, «precisamente para no incomodarte. Dejé de ir a la biblioteca durante tus horas de estudio. Incluso le pedí al coordinador de residencias si podía cambiarme de ala para que no tuvieras que verme en las zonas comunes». La revelación golpeó a Marcus como un puñetazo. «Ser, no tenías por qué hacerlo», pero nada de eso sirvió de nada. Siguió insistiendo, «no me estás evitando por problemas de horario ni por presión académica.
Ayer te vi subir 4. Subió varios tramos de escaleras para evitar el ascensor en el que yo estaba. 4 tramos, Marcus. Todavía te dolía la pierna por aquel accidente durante el entrenamiento de combate. Marcus apartó la mirada, incapaz de sostenerle la vista mientras ella desmontaba sistemáticamente cada excusa que había usado para justificar su comportamiento. Te lo voy a preguntar una vez más, dijo Sarah, acercándose lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que emanaba de su piel. ¿Qué hice mal? Porque si de alguna manera te he ofendido o he violado alguna norma cultural, no lo entiendo, necesito saberlo para poder remediarlo. La genuina angustia en su voz le rompió algo en el pecho a Marcus. Ella creía que el problema era ella, que su comportamiento o algún malentendido cultural lo había alejado. La idea de que se culpara a sí misma por su incapacidad para controlar sus propias reacciones le revolvía el estómago. No hiciste nada malo, dijo finalmente, en un susurro apenas audible. ¿Entonces qué? Exigió Sarah, acercándose aún más. ¿Qué es lo que te incomoda tanto de mí? ¿Prefieres reorganizar toda tu vida antes que pasar 5 minutos en la misma habitación conmigo? Marcus cerró los ojos, sintiendo su cercanía como electricidad en el aire entre ellos. Cada respiración le traía su aroma más profundamente a los pulmones. Cada movimiento de ella parecía despertar algo primitivo en su subconsciente que quería responder de maneras que probablemente le costarían la expulsión de la academia y el exilio del espacio humano. No se trata de ti, logró decir. ¿Entonces qué? La mano de Ser tocó su brazo y Marcus se estremeció como si lo hubiera quemado. El movimiento fue tan violento, tan obviamente instintivo, que Ser se quedó paralizada con la mano aún extendida. Por un momento, se miraron fijamente en la tenue luz de la plataforma de observación. Ambos respiraban con dificultad. Marcus, dijo Ser lentamente, su mente analítica procesando claramente lo que acababa de presenciar. ¿Me tienes miedo? No, dijo Marcus de inmediato. Dios, no, Ser. Jamás podría tenerte miedo. ¿Entonces qué? Su voz era más suave ahora, más confundida que enojada. Si no es miedo, y no es algo que yo haya hecho, entonces, ¿qué es lo que te hace reaccionar como si mi tacto fuera doloroso? Marcus abrió la boca para darle otra evasiva, otra verdad a medias que preservaría la cuidadosa distancia que había estado manteniendo. Pero al mirarla a los ojos, esos increíbles ojos ámbar que albergaban galaxias de bondad e inteligencia, se dio cuenta de que ya no podía mentirle. No duele, admitió en voz baja. Ese es el problema. La mano de Ser seguía extendida entre ellos, sus dedos a escasos centímetros del brazo de Marcus, mientras las implicaciones de sus palabras se asentaban en el espacio que los rodeaba. La iluminación ambiental de la plataforma de observación proyectaba suaves sombras sobre su rostro, resaltando las delicadas puntas de sus orejas y la confusión en sus luminosos ojos. No entiendo, dijo. Finalmente, su voz, con la cuidadosa modulación que Marcus había aprendido que indicaba que estaba procesando información al nivel analítico por el que su especie era famosa, dijo: Si mi tacto no duele, ¿entonces por qué reaccionas como si te quemara? Marcus se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que Ser probablemente había interpretado. Catalogado junto con todas sus otras señales durante los meses de amistad. Es complicado. Tengo tiempo, respondió Ser con la paciencia propia de un entrenamiento diplomático y una preocupación genuina. Y no me iré hasta que me lo expliques, Marcus. Sea lo que sea. Se acomodó en uno de los bancos acolchados de la plataforma de observación, y su túnica se acomodó a su alrededor con la fluidez que caracterizaba todos sus movimientos. El gesto indicaba claramente que estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para obtener una respuesta sincera. Marcus se encontró caminando de un lado a otro frente al visor,
con el cielo estrellado como telón de fondo de lo que sentía como la conversación más importante de su vida. Sabes que los humanos tenemos respuestas biológicas diferentes a las de otras especies, ¿verdad? Hormonas diferentes, vías neuronales diferentes. Por supuesto, asintió Ser. Es biología básica. Cada especie ha desarrollado sistemas bioquímicos únicos en función de sus necesidades ambientales y estructuras sociales. ¿Verdad? Bueno, algunos humanos, no todos, pero algunos, tienen lo que nuestros médicos llaman respuestas de vinculación de pareja mejoradas. Es genético, hereditario, generalmente latente a menos que se active por circunstancias específicas. Ser se inclinó ligeramente hacia adelante, con una curiosidad académica claramente activa a pesar de la naturaleza personal de la conversación. ¿Qué tipo de circunstancias? Marcus dejó de caminar de un lado a otro y la miró fijamente, sabiendo que ese momento o bien cerraría la brecha entre ellos o la volvería insalvable. Conocer a alguien genética y psicológicamente. Compatible a un nivel que activa todos los instintos evolutivos de selección y protección de pareja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión y una advertencia a la vez. Marcus observó cómo la expresión de Ser pasaba de la curiosidad a la comprensión, hasta llegar a algo cercano a la sorpresa, mientras procesaba lo que le estaba diciendo. «Estás diciendo», comenzó lentamente, «que me evitas porque desencadeno algún tipo de respuesta biológica en ti». «No algún tipo», corrigió Marcus con voz tensa, esforzándose por mantener el control. «Todo tipo, aumento de adrenalina, mayor percepción sensorial, instintos protectores, comportamiento territorial». Se apagó, incapaz de terminar la frase. Y Ser me incitó suavemente, con un impulso casi irresistible, a reclamarte como mi compañero. Marcus terminó apresuradamente, con el rostro ardiendo de vergüenza. Cada vez que estás cerca, cada vez que sonríes, ríes o me tocas, todo mi sistema nervioso se enciende como una llamarada. Paso la mitad del tiempo luchando contra el impulso de abrazarte y la otra mitad sintiéndome culpable por tener esas reacciones hacia alguien que confía en mí. Zero guardó silencio un largo rato, estudiando el rostro de Marcus con la intensidad propia de complejas ecuaciones científicas. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva, no alarmada. ¿Es por eso que crees que eres peligroso para mí? ¿Porque tienes fuertes reacciones biológicas a mi presencia? Marcus asintió con tristeza. Se sabe que los humanos con síndrome de vinculación de pareja se vuelven posesivos, territoriales e incluso agresivos cuando perciben amenazas a su pareja. He estado yendo a terapia con la doctora Peterson para aprender técnicas para controlarlo, pero se está intensificando, no disminuyendo. Y decidiste que, en lugar de arriesgarte a incomodarme o a tener un comportamiento potencialmente dañino, me evitarías por completo, concluyó Zero. Parecía la opción más segura, admitió Marcus. Ser se levantó del banco con una gracia fluida y se dirigió hacia Marcus con determinación. Él retrocedió un paso automáticamente, chocando contra la ventana que tenía detrás. No, advirtió con voz tensa. Ser, por favor. Intento protegerte. ¿De qué? Preguntó ella, continuando su avance hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el brillo dorado en sus ojos ámbar. De sentirme deseada. De ser elegida por alguien que se preocupa lo suficiente por mi bienestar como para sacrificar su propia felicidad antes que arriesgarse a incomodarme. Marcus se pegó al frío cristal transparente del visor, con los puños apretados a los costados mientras cada instinto le gritaba que la tocara. No entiendes las cosas que quiero hacer, la forma en que quiero tocarte, no es civilizado. Muéstramelo, dijo Ser en voz baja. Marcus contuvo el aliento. ¿Qué? Muéstrame a qué le tienes tanto miedo, repitió ella, con la mirada fija y sin temor.
Muéstrame esos impulsos supuestamente peligrosos que crees que te convierten en una amenaza para mi seguridad. Ser, no puedo. No puedes o no quieres. Lo desafió, dando otro paso hacia ella. Porque desde mi punto de vista, dijo Marcus, pareces tener más autocontrol que cualquier persona supuestamente peligrosa que haya conocido. Su mano se alzó hacia su rostro, moviéndose lo suficientemente despacio como para que él pudiera detenerla si quisiera. Marcus contuvo la respiración cuando sus dedos tocaron su mejilla, cálidos y suaves, y todo lo que había sido se lo había negado durante meses. El contacto le provocó una descarga eléctrica en el sistema nervioso, desencadenando todas las reacciones contra las que había estado luchando. Pero en lugar de la violencia o la posesividad que temía, lo que lo inundó fue la ternura, una necesidad profunda de proteger y cuidar a la mujer que tenía delante con tanta valentía y confianza. ¿Esto es a lo que tenías miedo?, preguntó Ser suavemente, mientras su pulgar recorría su mandíbula. ¿Esta dulzura, esta reverencia? Marcus cerró los ojos, dejándose llevar por su tacto a pesar de que cada pensamiento racional le decía que se alejara. No tienes ni idea de lo que me haces sentir. Entonces dímelo, susurró ella, con el rostro tan cerca que podía sentir su aliento en la piel. Ayúdame a entender. Las manos de Marcus temblaron al alzarse para cubrir la mejilla de cera, mientras todo su cuerpo vibraba por el esfuerzo de mantener el control, con ella tan cerca que podía contar el brillo plateado de sus ojos. Cuando me tocas, dijo, con la voz ronca por meses de emoción reprimida. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo cobra vida. Mi corazón se acelera. Siento escalofríos, me sube la temperatura y puedo oler tu aroma desde el otro lado de la habitación. Cuando te ríes, el sonido me atraviesa como música que reescribe mi ADN. Los ojos de Ser se abrieron de par en par, pero no se apartó. En cambio, su mano libre se posó sobre su pecho, justo encima de su corazón acelerado. Sueño contigo, continuó Marcus, las palabras brotando de él como agua desbordada. Sueño con abrazarte, protegerte, reclamarte como mía de maneras que probablemente me llevarían a la cárcel en la mayoría de los sistemas civilizados. Me despierto sintiéndome culpable, desesperado y tan angustiado que apenas puedo pensar con claridad. Marcus, no he terminado, la interrumpió, apretando con más fuerza su mano. ¿Quieres saber a qué le he tenido miedo? No son solo las reacciones físicas. Es la forma en que observo a cada persona que te habla, catalogándolas como amenazas potenciales. Es como tengo que contenerme para no seguirte hasta tu dormitorio y asegurarme de que llegues sana y salva. Es que cuando Tommy mencionó que el estudiante de intercambio Centuri te había pedido que estudiaran juntos, pensé seriamente en retarlo a un combate. Los labios de Ser se entreabrieron con sorpresa, y su voz cambió a una frecuencia que denotaba fascinación en lugar de miedo. Estaba celoso. Celoso se queda corto, dijo Marcus con una risa amarga. Estaba a punto de armar un escándalo por una simple sesión de estudio. Ahí supe que tenía que alejarme de ti. Por un instante, se quedaron inmóviles bajo la suave luz de la plataforma de observación. Las manos de Ser se sentían cálidas contra el rostro y el pecho de Marcus mientras él esperaba que ella retrocediera horrorizada o llamara a seguridad. En lugar de eso, ella se acercó aún más, presionándose contra él hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo a través de la ropa. Marcus, dijo ella suavemente, con una voz que denotaba una fascinación que él nunca antes había escuchado. ¿Sabes algo sobre las prácticas de unión colectiva etérea? La pregunta lo tomó por sorpresa. Unas cuantas instrucciones diplomáticas básicas. ¿Por qué? Porque, dijo Ser, clavando sus ojos ámbar en los de él con una intensidad sorprendente. Todo lo que acabas de describir, la mayor sensibilidad sensorial, los instintos protectores, los sueños, la posesividad,
coincide con lo que mi gente llama vínculo de resonancia. Marcus parpadeó confundido. No entiendo. Cuando un etéreo encuentra a su alma gemela, explicó Ser, enmarcando su rostro con las manos, experimentamos lo que podrías llamar un imperativo biológico de vincularnos con esa persona. Mayor sensibilidad a las feromonas, comportamiento territorial, sueños vívidos de intimidad, sí, un deseo abrumador de reclamar y proteger a nuestra pareja elegida. Las implicaciones golpearon a Marcus como un puñetazo. ¿Quieres decir qué quiero decir? Continuó Ser, con una sonrisa suave y comprensiva. Durante los últimos 3 meses, mientras te torturabas pensando que tus reacciones eran anormales o peligrosas, yo he estado experimentando exactamente las mismas respuestas biológicas hacia ti. Marcus la miró en silencio, atónito. ¿En serio? ¿Por qué crees que he insistido tanto en comprender tu comportamiento? Preguntó Ser con una risa que denotaba alivio y diversión. Me he estado volviendo loco poco a poco intentando averiguar por qué mi alma gemela me rechaza. ¿Qué eres? Alma gemela, repitió Ser, acariciándole los pómulos con ternura con el pulgar. Es lo que llamamos a alguien que desencadena un vínculo resonante. La persona que nuestra biología y psicología reconocen como la pareja ideal para toda la vida. Marcus sintió que le flaqueaban las rodillas. Ser, ¿estás diciendo? Digo, interrumpió ella, poniéndose de puntillas para acercar su rostro al de él, que me has estado evitando porque pensabas que tu intensa atracción era inapropiada, mientras que yo te he estado persiguiendo porque mi biología me gritaba que eres mi pareja perfecta. Pero yo pensaba, empezó Marcus, sintiendo como su mundo se tambaleaba al desmoronarse a su alrededor meses de culpa y autocrítica. ¿Pensabas que? ¿Que tus sentimientos eran depredadores? ¿Que desearme te hacía peligroso? La expresión de Ser se volvió feroz, cargada de ira protectora. Marcus Caín, eres la persona más honorable que he conocido. Has pasado meses sufriendo, sacrificando tu propia felicidad y educación porque te importaba más mi bienestar y seguridad que tus propios deseos. No quería hacerte daño, susurró Marcus. Lo único que me ha dolido, respondió Ser, bajando la cabeza hasta que sus frentes se tocaron, es no entender por qué mi compañero me trataba como a un extraño. La palabra compañero le provocó un escalofrío a Marcus, desencadenando todas las reacciones que había estado reprimiendo. Mientras tanto, le hacía sentir como si por fin volviera a casa tras un largo y difícil viaje. ¿Esto es real?, preguntó, llevando las manos a su cintura, maravillado de lo bien que encajaba con él. Tan real como las estrellas, confirmó Ser con voz cálida, llena de cariño y promesa. Aunque debería advertirte que las ceremonias de unión etérea implican mucha celebración pública y declaraciones formales de intenciones. La risa de Marcus tembló de alivio y alegría naciente. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Acepto tu propuesta biológica, corrigió Ser con una sonrisa que iluminó todo su rostro. La cual, al parecer, llevas meses haciéndote sin darte cuenta. Mientras estaban juntos bajo la suave luz de las estrellas, Marcus por fin se permitió experimentar plenamente aquello contra lo que había estado luchando. La abrumadora certeza de tener a Ser entre sus brazos, la paz que le brindaba saber que sus sentimientos no solo eran aceptables, sino también correspondidos, y la emocionante constatación de que su biología había sido correcta desde el principio. Así que, dijo, estrechándola con más fuerza mientras meses de tensión finalmente se disipaban. Empezó a disolverse. ¿Qué sucede ahora? Ahora, respondió Ser, con los ojos brillantes de picardía y amor. Deja de evitarme y déjame mostrarte lo compatibles que son nuestras especies.